No tengo ambición política. Tengo ambición personal, de ser buena gente, de intentar dar lo mejor de uno mismo, de intentar ser feliz y hacer feliz a quienes están contigo y sobre todo disfrutar. Yo creo que en la vida lo que uno tiene que aprender es a disfrutar del momento, porque la vida pasa. Me llama Pedro Sánchez y empezamos a hablar de posible presencia canaria en el Consejo de Ministros. Un ministerio complicado, difícil, importante, el de Política Territorial y Función Pública, y compartimos que la persona ideal era una mujer y era Carolina. Carolina Darias es una mujer que tiene una magnífica facultad crítica, es lo que decimos nosotros, es espabilada. Me pidió una cosa Pedro Sánchez, y era que tenía que mantenerse en secreto. Por una vez, sin que sirva de precedente, se sume al consenso y no a la crítica y el acoso y derribo. Muchas gracias. Carolina Darias San Sebastián se ha convertido en la primera mujer canaria ministra en el gobierno de España. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo. Esta política socialista de 54 años, nacida en Gran Canaria en 1965, tiene experiencia en casi todas las administraciones de las islas. Hay algo que es común desde que tenemos entidad como tierra, como comunidad autónoma, y es el anhelo de nuestra gente en procurar una vida mejor para todos y para todas. Darias se afilió al PSOE hace 19 años, después de la derrota de los socialistas en los comicios de 1996. Acabo de llamar al señor Aznar para decirle felicidades. El Partido Popular ha ganado las elecciones. Estudió Derecho en la Universidad de La Laguna y debutó en la política local en 1999, cuando fue elegida concejala en Las Palmas de Gran Canaria. Los socialistas vemos la ciudad como un lugar vivo. Y digo un lugar vivo porque es importante que en ese lugar vivo haya convivencia. Carolina tenía formación jurídica importantísima para ir a un puesto con una legislación tan complicada como es la urbanística. Y Carolina tiene una sólida formación jurídica. Yo, como profesor que he sido muchos años de la Facultad de Derecho, pues siempre he ponderado enormemente esa cuestión. Como subdelegada y después como delegada del Gobierno de Canarias, le tocó gestionar la grave crisis de los cayucos, en donde tuvo que hacer frente, sin duda, a la mayor crisis migratoria sufrida en el archipiélago. Quería tener una agilidad en la respuesta y, sobre todo, un sentido humanitario que no todos los socialistas a veces tienen en primer plano, ¿no? Y yo creo que ella desbordaba en esa materia, es de una enorme sensibilidad social. Carolina fue, entre otras personas, gestora en un momento determinado de esa situación, y una de las claves fue la derivación al resto del Estado. Dejó su huella por la eficacia de las decisiones tomadas para establecer lazos políticos entre Madrid y Canarias. Desde arriba se veían bultos, se veían colores. Los especialistas decían que es una zona en la que podían haber cadáveres, efectivamente, como ellos, con buen ojo en este caso, como buen profesional que soy, han atinado, ¿no? Fue un problema, diríamos, en el que no teníamos experiencia, y eran hechos episódicos que se producían de vez en cuando en alguna isla o en otra, pero la irrupción de esos años
que la cogieron allá frente a la delegación de gobierno, fue muy importante y sobre todo mentalmente la sociedad canaria, por mucho que se hable de que tenemos una tradición emigratoria, pues al encontrarnos con la otra fase del proceso de desplazamiento de los pueblos, que es el de la inmigración, pues no sabíamos cómo iba a responder. Su talante negociador, a través de un diálogo permanente y una gestión brillante, definieron su paso por la delegación del Gobierno de Canarias. A Carolina, con la que tengo, insisto, una excelente relación personal, en algún momento, pues yo creo que no estuvo bien colocada en su propia organización, y yo, entre bromas y veras, le ofrecí participar en Nueva Canaria, pero yo era producto de la amistad. Ella jamás abandonaría el Partido Socialista, porque si algo tiene Carolina es sin duda ninguna lealtad a su organización. Se da cuenta de los hechos y los problemas y de la complejidad de esos problemas, lo que facilita también que sea dialogante y que sea oyente, cosa que no es frecuente encontrar entre los miembros de la clase política. Avalada incluso por María Teresa Fernández de la Vega, ex vicepresidenta del Gobierno de España con José Luis Rodríguez Zapatero, la persona que aconsejó su nombramiento como ministra al propio Pedro Sánchez, Darias, esta destacada dirigente socialista de la escuela de Jerónimo Saavedra, siempre será reconocida por buscar el entendimiento político hasta la extenuación. Buenos días. Venimos de la televisión canaria. Teníamos una entrevista con la ministra. Ministra, buenos días. Está Pedro Guerra de la televisión canaria. Pasa. Doña Carolina Darias, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Ministra de Política Territorial y Función Pública. Qué bien suena eso, ¿no? Bueno, suena bien y fue toda una gran responsabilidad y un compromiso a esta altura de mi vida que yo no esperaba, pero muy honrada y muy agradecida. La primera mujer presidenta del Parlamento de Canarias, la primera canaria ministra, empezando a acostumbrarse a ser la primera en varias cosas, ¿no? No, lo que estoy acostumbrada es a seguir trabajando allí donde he estado y las responsabilidades que he tenido, y lo que he intentado es hacer lo mejor posible mi trabajo y sobre todo responder a la confianza que me han dado quienes han pensado en mí para esa responsabilidad. Por tanto, un paso más en mi trayectoria política y un compromiso más en la vida a seguir caminando. ¿Cómo fue la llamada de Pedro Sánchez, ministra? Bueno, estaba en pleno Consejo de Gobierno, fue un jueves, y la verdad que, bueno, el presidente del Gobierno, Ángel Víctor, me había puesto en pleno Consejo de Gobierno, consejera, recibirás una llamada, sal, y cuando entres ya hablamos después. Y efectivamente recibí una llamada, y era la secretaria de Pedro Sánchez, y me pasó al presidente, y me comentó la posibilidad me propuso ser ministra de Política Territorial y Función Pública. Todo un shock. Y casi todavía... Se tuvo que sentar, supongo, ¿no? Tuve que sentar, tuve que buscar un despacho en la sede de presidencia de Las Palmas de Gran Canaria, y después cuando entré vi la mirada cómplice del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor, y bueno, me dice, ¿qué tal? Digo, ¿me preguntas lo que ya sabes? Bueno, después ya fui a su despacho cuando hago el consejo y hablamos de la responsabilidad y el honor que suponía poder representar a Canarias y ser ministra del Gobierno de España. ¿Y cómo es un consejo de ministro por dentro? Bueno, es un consejo de ministros muy intenso, con un orden del día índice rojo, índice verde, donde se discute mucho los temas, se dialoga sobre los temas, se hacen aportaciones. Es verdad que muchas de ellas ya vienen muy trabajadas en la Comisión General, pero es verdad que es un consejo de ministros con mucha calidad, mucha altura, y desde luego una gran capacidad de mis colegas con las diferentes carteras ministeriales que tienen cada uno de ellos. ¿Y con quién tiene especial sintonía, Carolina Darias? Bueno, mi ministerio es un ministerio muy transversal, por tanto tengo especial relación con todos los miembros del Gobierno, ¿no? Pero es verdad que tengo a mi lado a Salvador Illa, a Reyes Maroto, digamos esa relación de banco, ¿no? De bancada en el Consejo de Ministros, pero también tengo una excelente relación con todas, por supuesto con el presidente, con Carmen Calvo, con Teresa Rivera, con Escrivá, con todas. Hay una relación especial, con Castel también tengo una buena sintonía, pero en general tengo una fantástica relación personal
y de afabilidad y de compromiso y de entendimiento con todos los miembros de este gobierno. Bueno, y aprovechando que nadie nos ve ahora, ¿con quién discute más? No solo discutir, usted me conoce, en mi tierra también me conocen, soy una mujer de consenso. Me gusta siempre buscar el mínimo común entendimiento, aquello que nos permita alcanzar acuerdos. Estoy en un gobierno en donde todos estamos comprometidos, un gobierno de coalición, por primera vez en la historia de este país, y un gobierno que ya está dando respuestas a los gravísimos problemas a los que hemos enfrentado con esta pandemia, pero sobre todo lo más importante, un gobierno que no deja a nadie atrás, un gobierno que está tejiendo una red social, laboral, económica sin precedentes en la historia de este país y que ya está siendo mirado por otros países de cómo lo estamos haciendo. Ministra, nada más iniciarse la crisis del coronavirus, se conoció que usted daba positivo. ¿Cómo fueron esos momentos? De angustia, de miedo. Y yo esos primeros días, esas primeras noches, que fueron noches sin horas prácticamente, sin dormir, porque me costaba conciliar el sueño, había una lucha entre el miedo y la esperanza. Y al final yo creo que la solidez mental, que fue muy importante para que ese miedo ganara la esperanza frente al miedo y no dejar que este triunfara. Encima usted en Madrid, su familia en Canarias, sus hijas, su marido, ¿cómo fueron esos momentos? ¿Con quién, a quién se tuvo que agarrar, por decirlo de algún modo? Yo tengo que decir que es verdad que estuve 30 días aislada, pero que nunca estuve sola. Nunca estuve sola, mi familia siempre estuvo ahí, mis colaboradores también, a los que siempre estaré agradecido, y a toda Canarias, porque yo sentía mucho apoyo, especialmente también del presidente del Gobierno de España, de todos mis compañeros y compañeras del Consejo de Ministros, que siempre había contactos de cómo estás, cómo no estás, cómo te encuentras, y mucha gente. A veces me era imposible devolver todas las llamadas y todos los mensajes. Por tanto, aprovecho este espacio que me da para agradecer, dar las gracias a todos aquellos que me acompañaron durante esa travesía. Comparezco ante todos ustedes después de una ausencia prolongada como consecuencia de haber dado positiva en el COVID-19. Han sido días difíciles, pero de nuevo estoy de vuelta, plenamente incorporada a mis responsabilidades ministeriales. Y quisiera comenzar esta intervención transmitiendo mi apoyo a todas las familias a las que esta pandemia les ha roto la vida con la pérdida de algún ser querido. ¿Cómo es una conversación entre la ministra Darias y el presidente Sánchez? Se tutean, sobre todo cuando van a hablar de Canarias. Pedro, tenemos que hablar, presidente, ¿cómo es una conversación de ese siempre tipo? Es presidente, siempre el trato es así, presidente-ministra, pero en general también con mis compañeros ministros y ministras, y es un trato pues muy cercano, muy afable. El presidente Sánchez conoce bien las particularidades de nuestro país, especialmente de todos los territorios, y cómo no Canarias. Por tanto, hay una gran sensibilidad, una gran atención y sobre todo una gran capacidad para intentar devolver a cada territorio lo que le ha correspondido durante mucho tiempo quizás no ha tenido, ¿no? Y sobre todo haciendo del diálogo la herramienta esencial para el entendimiento. Hay asuntos que se han quedado enquistados porque no nos hemos sentado a hablar y por tanto este gobierno en el primer momento, desde la toma de posesión, hemos hecho, y así lo anunció el presidente en su discurso de investidura, que el diálogo era una herramienta fundamental. El diálogo, la cooperación multilateral y la cooperación bilateral. De hecho, que esa cooperación multilateral, como ejemplo, la conferencia de presidentes como la bóveda de todo el sistema institucional para dar salida y solución y una salida compartida desde la cogobernanza, creo que es un elemento, ha sido un elemento fundamental, pero tiene que seguir siéndolo. Estábamos en el Consejo de Gobierno de ese jueves, mantuve el secreto absolutamente y cuando me pide Pedro Sánchez el teléfono particular de Carolina Darias, yo le escribo un WhatsApp y le digo en el Consejo de Gobierno, te va a llamar un número largo, coge el teléfono, sale y coge el teléfono, es importante, ¿no? Le llaman de un número largo, sale. Y cuando entra en el Consejo de Gobierno venía con un color que era distinto y con la cara de asombro, ¿no? Se sienta y le digo, al acabar el Consejo nos vemos, no podemos decir nada, ¿no? Queda elegida presidenta del Parlamento de Canarias para la 9ª legislatura, doña Carolina Darias San Sebastián. Como presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias estableció la sensatez y el sentido común como guía de su actuación política. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo
de presidenta del Parlamento de Canarias. Darias es una mujer cuyos atributos no pasan por el ejercicio sobreactuado de la autoridad, sino más bien por el respeto a los que no sientan u opinen lo que ella defiende. Para mí fue también un reconocimiento al trabajo que estábamos haciendo en el Gobierno de Canarias, y es muy importante para Canarias que tengamos presencia en el Consejo de Ministros. Ha ocurrido muy pocas veces en la historia, y para eso la alegría que mostré para una compañera que está haciendo una magnífica labor, como digo. Y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía de Canarias. Bajo su mandato en el Parlamento, como primera mujer en lograrlo, se reformó el sistema electoral canario, considerado uno de los grandes hitos legislativos de la última década en las islas. Carolina Darias fue la primera presidenta del Parlamento Canario, pues porque también el movimiento feminista dentro del Partido Socialista fue aumentando, fue incrementándose. Yo creo que fue una presidenta que dio relevancia al Parlamento, generó actividades no solo propias de la actividad del hemiciclo y de los grupos parlamentarios. Y ahí vi que además ella puso en marcha algo muy importante, que es que el Parlamento de Canarias saliera hacia afuera, cuando llegara hacia afuera, y que rompiera las fronteras de nuestra propia comunidad autónoma. Su serenidad y la firmeza en el cumplimiento de la legalidad permitieron a Carolina Darias conducir la presidencia del Parlamento durante 4 años de legislatura. Gracias por la confianza, gracias y hasta siempre. Ministra, ¿qué cosas ha hecho mal el Gobierno durante toda esta crisis? Yo creo que si uno echa la vista atrás en una situación de pandemia como esta, sin precedentes, sin cartas de navegación, sin que nadie estuviera preparada, seguramente muchas cosas habría que, con el conocimiento que tenemos hoy, lo hubiésemos hecho de otra manera. Y sobre todo hemos salvado, entre todos, miles, cientos de miles de vidas. Creo que eso es una lección que tenemos que aprender. Y la política tiene que estar a la altura, y el Gobierno también, tiene que estar a la altura de lo que ha hecho la ciudadanía de este país. Canarias ha sido un referente en este sentido, ¿no? Digamos que ha llevado la delantera, la ciudadanía canaria también lo ha hecho. Por tanto, las instituciones tenemos que estar a la altura. El Gobierno de España también. El Gobierno de España es un gobierno que ha dado respuesta, a veces en situaciones dificilísimas, ¿no? Y no siempre sabiendo si era lo más acertado lo que hacíamos, porque como le digo, no teníamos el camino, y sin embargo lo hemos recorrido juntos. Gobierno de España, Gobierno de todas las comunidades autónomas, ayuntamientos, en un nuevo modelo de cogobernanza que está diseñado para quedarse en estas nuevas relaciones entre las distintas instituciones y en el nivel competencial que tenemos en nuestro país. Y una vez pasada esta primera fase de la crisis, ahora evidentemente entramos en otra, que fue la crisis sanitaria. ¿No cree usted que habría que bajar un poquito el listón de la crispación en el Congreso de los Diputados? Tengo que serle absolutamente franca y sincera. Yo venía de un Parlamento de Canarias en donde había debates con intensidad, con vehemencia, pero donde la cortesía parlamentaria siempre primaba, ¿no? Aquí lo he echado en falta y de hecho así lo he manifestado, está en las hemerotecas y lo puede hacer. Sobra crispación y falta entendimiento. Por tanto, entenderá que este Gobierno y esta ministra, de la responsabilidad que tengo de la política territorial, lo que buscamos siempre es ese mínimo común de entendimiento. Tenemos que buscar respuestas que nos permitan seguir avanzando. Estamos ante el reto más importante de país que hemos tenido en décadas en la historia reciente de este país, no solamente en materia sanitaria, sino también económica y social, para hacer frente a lo que nos espera ya y para un futuro inmediato. Por tanto, hay que entenderse más, y el Gobierno de España, usted ha visto que siempre ha estado buscando ese entendimiento, especialmente empezando por quien nos representa, quien lidera este Gobierno, que es el presidente Sánchez. Siempre en sus intervenciones ha buscado la mano tendida, ha intentado superar las críticas, que son legítimas también y necesarias, pero una crítica que intenta aportar también otras posibles soluciones. Por tanto, entiendo que sobra crispación y que falta entendimiento, y en esta ministra siempre lo van a encontrar. ¿Cómo valora usted el papel de la oposición durante toda esta crisis? Yo esperaba mucho más de la oposición de este país, especialmente el primer partido de la oposición, un partido que ha gobernado este país. Esperaba que no hubiera tantas descalificaciones, que a veces son en exceso, ¿no? Es verdad que en los últimos tiempos hay, digamos, hay atisbos de esperanza, ¿no?
Espero que no se quede solamente porque estamos en otros territorios en campaña electoral y que sea sincero. Yo espero del Partido Popular, de Ciudadanos, ya lo ha sido, con un comportamiento ciertamente responsable, apoyando el estado de alarma, y desde luego de otra oposición, más allá de la derecha, de la ultraderecha, no voy a esperar absolutamente nada. Ya sé lo que va a dar y por tanto uno no espera de quien no puede dar. Pero sí que espero de la oposición, digamos, más responsable de este país, otra actitud y otro comportamiento. Tenemos una oportunidad histórica, que es la Comisión de Reconstrucción. Estamos próximos a que salgan ya las conclusiones y espero que ahí podamos atisbar cuál es el camino para seguir entre todos, dar respuesta que necesitan nuestras empresas, nuestros trabajadores y trabajadoras, nuestras instituciones, nuestros sectores pujantes de país, para volver a retomar la senda de crecimiento económico que tanto necesitamos. Ministra, ¿es usted consciente que desde que esto se normalice un poquito le espera el conflicto de Cataluña? Bueno, la relación con los territorios está ahí encima de la mesa, con Cataluña también. Fue de las primeras cuestiones que abordó este gobierno, esa mesa de diálogo político. ¿Por qué? Porque estamos convencidas de que el diálogo es el único camino. Han sido muchos años atrás en este país donde no ha habido diálogo, incluso para decir que no estábamos de acuerdo, pero nos sentábamos a dialogar. Y en ese no estar de acuerdo siempre puede haber un punto de inflexión en el que podamos, a partir de un mínimo común, que podamos intentarnos caminar. Por tanto, este gobierno está decidido a dialogar, a buscar ese entendimiento siempre dentro de los márgenes que establece nuestra Constitución. Es verdad que hay quienes miran la Constitución de manera estrecha. Nosotros creemos que esos 169 artículos que la conforman y las disposiciones que la hacen también tienen una mirada amplia, en donde cabemos todo, porque la visión que tiene este gobierno de España de lo que es la cooperación territorial es una visión progresiva que va desde las instituciones locales más próximas, pasando por las comunidades autónomas, gobierno de España y las europeas, pero también una visión integradora, donde nadie sobra, antes al contrario. Todos somos necesarios para conformar este país y sobre todo para seguir avanzando en algo que es fundamental, es mejorar la vida de la gente. ¿Usted está convencida de que el diálogo con el independentismo catalán es posible? El diálogo ya lo hemos hecho posible. Ya hemos empezado a dialogar, no es ahora, ya hemos tenido una mesa de diálogo. El presidente Sánchez fue a la Generalitat, al Palau. Creo que la intervención que tuvo el presidente fue una intervención histórica. Ese encuentro entre esos dos presidentes después de tanto tiempo. ¿Alguien entiende que se puedan estar tantos años sin hablarse? ¿Alguien entiende que puedan, a pesar de tener dificultades, diferencias, no establecer una mínima oportunidad al diálogo? Yo creo que al diálogo hay que darle oportunidad, para menos para que despliegue sus efectos y a partir de ahí ver si ese entendimiento es posible, ¿no? Pero por lo menos solamente sentarse a hablar ya ha sido algo excepcional, con lo cual quiere decir que la excepcionalidad se haya convertido en normalidad en este país y creo que eso no es bueno. Lo decía por la otra parte, no por la parte del presidente del gobierno, lo decía porque hay veces que da la sensación de que el independentismo catalán vive precisamente de la confrontación y justo cuando el diálogo parece estar más cerca es cuando empiezan a descolgarse, ¿no? Que es la sensación que queda de los últimos meses. En cualquier caso, lo que yo pongo sobre la mesa es el compromiso del gobierno de España, que es un compromiso claro, diáfano y nítido, de establecer un diálogo sincero y comprometido con todos los territorios de este país, con todos. Yo el 4 de febrero empecé el diálogo con el País Vasco para empezar a llevar a cabo esas transferencias pendientes después de más de 40 años de Estatuto de Autonomía. Y si echamos un vistazo a toda la geografía de este país, vemos que hay algunos estatutos de autonomía de reciente creación, como es el nuestro, el de Canarias, pero hay otros muchos que todavía siguen pendientes de desarrollo estatutario. Por tanto, es propósito de este gobierno y de esta ministra poder llevar a cabo ese desarrollo autonómico que tanto necesita este país, porque uno de los logros más importantes que ha tenido nuestra Constitución, aparte de otros muchos, es el haber desarrollado y permitido ese Estado descentralizado, plural, porque refleja lo que es este país, lo que es esta sociedad, una sociedad plural, diversa, en donde desde esa diversidad es lo que nos enriquece y desde luego nos da el sentido y la pertenencia al país. ¿Qué diferencias observa usted entre las reivindicaciones competenciales de Euskadi y Canarias, por ejemplo? Hay algunas coincidencias y otras diferencias. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su idiosincrasia. Canarias es una tierra de singularidades, es una tierra donde nuestra manera de ser también ha contribuido a plasmar también jurídicamente lo que el Estatuto de Autonomía significa, ¿no? Digamos que Euskadi es un territorio histórico, Canarias es un territorio ultraperiférico, el único que tiene este país, por tanto también tiene reconocimientos y singularidades. Y en esa, complicidad entre el reconocimiento a lo singular, a lo especial y el régimen común, aquello que nos une, aquello que nos identifica como pueblo, como país, yo creo que también es un punto de encuentro que hace falta, que también afinar
y en eso creo que también tenemos que volcarlo y es lo que espero hacer en esto. Pero usted es canaria, ministra. Siempre tenemos la sensación de que cuesta más que se entienda la singularidad de Canarias que de cualquier otra comunidad autónoma, ¿no? Y eso independientemente de quién gobierne en Madrid, porque es un problema de que estamos muy lejos, que es la realidad. Yo creo que es una cuestión de pedagogía política. Ahí donde estemos hay que explicar lo que somos, hay que explicar por qué de las cosas, por qué de nuestras singularidades, por qué de nuestros también, digamos, derechos adquiridos desde siglos pasados, ¿no? que digamos que viene en toda una cadencia temporal. Pero yo creo que, desde luego, es verdad que a veces el entendimiento es más difícil según con qué gobierno, ¿no? No con este. Un gobierno, digamos, progresista, un gobierno de Pedro Sánchez, un gobierno que tiene una especial sensibilidad con Canarias. Ahí están lo que ha significado los datos económicos que ha aportado este gobierno con toda España, pero especialmente con Canarias. En el mes de mayo, por dar un dato, ha sido 400.000 los canarios y canarias que han estado recibiendo algún tipo de prestación del gobierno de España, más de 174.000 personas que han estado en ERTE, es verdad que 60.000 menos que en el mes de abril, quiere decir que nuestra economía poco a poco se va dinamizando. Las empresas canarias también tienen un lugar especial y, cómo no, nuestro principal sector económico. Hay un plan de turismo que se ha lanzado para toda España, pero también un reconocimiento de la singularidad en Canarias en la última disposición que llegó al Consejo de Ministros, con esa visión de los ERTE particular, entendiendo que Canarias tiene una situación diferente. Nuestra dependencia turística, o lo que aporta al PIB, sabemos los términos que son, en torno al 35% del PIB, la aportación en la generación de empleos también, y por tanto somos conscientes de que no todos los sectores se van a incorporar de manera igual a la normalidad en la que estamos. Por tanto, esa atención del Gobierno de España con Canarias está y va a seguir estando. Pero díganos la verdad, cuando usted aborda con el resto de ministros o con el presidente Sánchez un tema de Canarias, ¿cómo son esas conversaciones? ¿Se entiende realmente? ¿Saben lo que es Canarias? ¿Tiene que aplicar esa pedagogía de la que habla con el resto de ministros para que puedan comprenderlo mejor? No especialmente, porque ya lo saben. Además, yo me ocupo de hablar mucho de mi tierra y lo saben de mí como cada uno de los miembros. Este gobierno conoce bien la realidad de Canarias. El presidente Sánchez especialmente conoce bien la realidad de Canarias y desde luego también tenemos a alguien que nos la recuerda, digamos, con mucha frecuencia, que es el presidente de Canarias y todos sus consejeros y consejeras. El sábado por la mañana, a eso de las 11 de la mañana, sale la noticia que fue muy importante para Canarias, para el Partido Socialista, lógicamente. Es una mujer tremendamente trabajadora, ¿no? Por un empeño en las cosas, es rigurosa, muy rigurosa y sabe de política. Sabe tender puentes con quienes son de otras formaciones políticas, están en la oposición, en el gobierno, y como digo, es una mujer muy, muy rigurosa. Se da cuenta de los hechos y los problemas y de la complejidad de esos problemas, lo que facilita también que sea dialogante y que sea oyente, cosa que no es frecuente encontrar entre los miembros de la clase política. El destino le tenía guardado un lugar en el altar mayor del socialismo español. Primero, Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, la llamó para formar parte del segundo gobierno socialista de la historia del archipiélago. Hablar de Carolina en relación al partido es hablar de temas que algunos pensarán que no debo yo hablar. Más de uno le hizo una putada, no voy a entrar en nombres. Yo estuve en la asamblea de la agrupación local de Las Palmas, en esa reunión que se aprobaban las candidaturas y sé lo que pasó. Se equivocaron, gracias a que Ángel Víctor luego la nombró miembro del gobierno, sin ninguna duda. Tras 6 meses como consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Ejecutivo Regional, Pedro Sánchez decide descolgar el teléfono para otorgarle el cargo más importante de la carrera política de Darias. Ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias. Todo un honor, mi gratitud a
Pedro Sánchez, mi secretario general federal, y por supuesto a mi secretario general regional. Creo que él es el gran responsable de que yo hoy esté aquí ante todos ustedes y el lunes tome posición como ministra del Gobierno de España. Para mí fue también un reconocimiento al trabajo que estábamos haciendo en el Gobierno de Canarias, y es muy importante para Canarias que tengamos presencia en el Consejo de Ministros. Yo creo que el Partido Socialista tenía una cierta obligación de nombrar dirigente para el Gobierno de España de esta comunidad. Lo que siempre le digo es que no se olvide de dónde es, y es de Canarias. Un cargo de vital trascendencia en estos tiempos que corren. Saber que en el mismo despacho que uno estuvo allí como ministro de Administraciones Públicas, así se denominaba entonces, pues me alegró enormemente. No pude ir a la toma de posesión, me hubiese gustado porque siempre el nombre se produce muy rápidamente, pero me hubiese gustado estar allí. Quiero además en este momento recordar con mucho cariño a una persona que ha sido ministro de esta casa y que ha significado mucho mi trayectoria política. Me refiero a Jerónimo Saavedra Acevedo. Cuando oí la intervención de Carolina en su toma de posesión y ver también a algunas otras personas que la rodeaban, que algunos de mi época, pues sí, sentí una gratificación enorme. Carolina Darias es la encargada de la tarea de uno de los grandes objetivos de la legislatura de Pedro Sánchez, el diálogo territorial. A Carolina Darias le toca abrir negociaciones, por ejemplo, que son más complicadas, no duras, sino más complicadas, porque requiere un estilo especial que es la negociación con el País Vasco, con Euskadi. Y yo cuando lo hice, hacía 8 años que no se le transfería a la comunidad vasca ni una competencia. Ha sido un buen nombramiento, es una oportunidad de una larga carrera política, donde a pesar de su juventud ha estado en ayuntamientos, en cabildos, en gobierno, en parlamento y ahora el Gobierno de España en un ministerio además transversal. Este Gobierno y esta ministra está por el diálogo. Y por el diálogo también y el entendimiento con quienes forman esta Cámara. ¿Saben por qué? Porque tenemos muchos asuntos y muchas respuestas que dar a la ciudadanía. Ahora el Estado español también sabe lo que es tener acento canario. El teletrabajo, del que tanto se habla en la actualidad y que está ahora en un pleno proceso de debate. ¿Cree usted que podría ser un beneficio o un problema para la mujer? Primero quiero decir que el trabajo no presencial ha venido para quedarse. Se trata de una norma básica y en ningún caso el teletrabajo puede suponer un incumplimiento ni de la jornada de trabajo ni del horario. Creo que son cuestiones tremendamente importantes que vienen a regular una nueva modalidad de trabajo en las administraciones públicas, teniendo claro que la modalidad ordinaria es la presencial. Es verdad que era un objetivo de legislatura, especialmente en el ámbito de la función pública al que le hablo, pero es verdad que, digamos, la situación de crisis provocada por el COVID ha hecho que tengamos que anticipar muchas de las medidas que tenían, pues bueno, su realización a lo largo de la legislatura. Hemos tenido que hacer un esfuerzo importante, pero con carácter general tengo que decir que la respuesta de todas las administraciones públicas, de todas, ha sido excepcional. Y todas las instituciones públicas yo creo que han estado a la altura. Siempre las crisis son también oportunidades. Yo creo que esta modalidad de trabajo no presencial, lo que vamos a hacer ahora es, una vez ya instalada, también en la Administración General del Estado, que hemos servido de referente para el resto de las administraciones públicas en esa compatibilidad entre preservar la salud de los empleados y empleadas públicas, pero también garantizar la prestación de los servicios públicos, servicios esenciales, especialmente en esta época de dificultad, es regularlo. Regularlo de la mano de todas las comunidades autónomas, Instituto Básico del Empleado Público, para que tenga una regulación, para saber cómo hay que hacerlo. Creo que también tenemos que avanzar en esto. Espero que en un tiempo breve podamos tener esa regulación y que esa oportunidad sea para mejorar. También la conciliación, que siempre es una asignatura en la que tenemos que seguir avanzando. Es verdad que se ha hecho mucho, pero todavía, digamos que en términos de igualdad, el camino a recorrer sigue teniendo horizonte. Por tanto, hay que seguir caminándolo juntos y yo espero que en esa regulación y en ese, digamos, día a día, esa modalidad no presencial sea ya más que una realidad, un elemento que nos permita seguir conciliando mejor y prestando mejores servicios. ¿Pero hay riesgos de que se convierta en una trampa para la mujer? Si acotamos bien los márgenes, no. Pero hay que acotarlos, hay que regularlos y por tanto no hay que dejarlo al albur, ni en lo público
y ni menos a lo privado. Por tanto, también en el ámbito privado la ministra de Trabajo está trabajando a través del diálogo social en esa regulación del trabajo no presencial, del teletrabajo, también para acotar, para que no haya el riesgo que usted apunta. Volvamos a Canarias, ministra. Vamos para allá. ¿Qué es lo más que le preocupa de la situación económica y social que se va a vivir en los próximos meses en un territorio tan dependiente de una sola actividad como es el turismo, que es como ocurre en Canarias? Siempre en Canarias hemos tenido, digamos, por asignatura pendiente de haber sido capaces o ser capaces de diversificar nuestra economía. En mi última responsabilidad era consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, y ahí hemos hecho una apuesta decidida de este gobierno de Ángel Víctor Torres por, digamos, enfatizar en el conocimiento, en la innovación, en la investigación, como Canarias como una plataforma, digamos, de nuevas realidades económicas para establecer nuevas sinergias en cuanto a la aportación a nuestro Producto Interior Bruto. Es verdad que ahora nos preocupa, yo creo que colectivamente a todos, el poder activar un turismo en Canarias, que es nuestro principal sector. Nuestras islas principalmente, digamos, viven de eso, y que nuestras instalaciones hoteleras, extrahoteleras, puedan dispensar ese turismo de calidad que siempre hemos tenido, un turismo que nos diferencia, y que nuestra actividad económica y social vaya emergiendo poco a poco, y desde luego, mientras eso no surja, no nos suceda, digamos, que el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias estará ahí. Pero también es importante que la actividad privada, digamos, retome el pulso. Tenemos un sector privado, una empresaria potente, pujante en Canarias, y yo siempre confío en la capacidad que tiene nuestro sector público y el privado de trabajar conjuntamente para eso. ¿Cada cuánto tiempo habla la ministra con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres? Muy a menudo, casi todos los días, incluso al día varias veces, ¿no? Depende de la situación, pero bueno, con Ángel Víctor me une una relación personal importante, pero también un compromiso compartido. Militamos en el mismo partido, Partido Socialista de Canarias, es mi secretario general, presidente del gobierno con el que he compartido y el que me depositó su confianza, y desde luego tengo una relación intensa y estrecha con Ángel Víctor Torres. Usted formó parte del equipo de Ángel Víctor Torres hasta la llamada del presidente Sánchez, es decir, ha visto el gobierno de Canarias actual desde dentro y ahora desde fuera, por decirlo de algún modo. ¿Cómo valora este primer año de mandato del Pacto de las Flores? Bueno, ha sido un mandato de año intenso, también en un gobierno por primera vez de coalición en Canarias, con 4 fuerzas que lo componen. Yo creo también que es un gobierno que cada vez se ha ido consolidando más. Han sido muchas las cuestiones de dificultad que ha tenido que afrontar el gobierno, especialmente el presidente Torres, y cada vez lo veo con más aplomo, creciendo más como presidente, y un gobierno sólido. Es verdad que ha habido algunas situaciones de cambios que han sido solventadas también con 2 personas de máxima experiencia, de máxima solvencia, que se han incorporado recientemente al gobierno, que yo creo que el conjunto global hace que es un gobierno muy sólido, muy competente y muy capaz para afrontar los retos que necesita Canarias. El debate de las últimas semanas en Canarias era que se habían sustituido 2 consejeras de Tenerife por 2 consejeras de otras islas. ¿No es tiempo ya de mirar a Canarias de otra forma en vez de como un territorio insular, como se hacía antiguamente? ¿No cree usted que esos debates ya deberían estar superados? Comparto esa opinión. Uno es de donde nace, pero también donde se hace, y sobre todo estoy convencida de que todos los que se sientan en ese Consejo de Gobierno de Canarias representan no solamente a sus islas, están más allá de las islas, representan a toda Canarias, y por tanto tienen un interés común, y es hacerlo mejor por Canarias y por su gente. ¿Sigue manteniendo esa relación tan estrecha con María Teresa Fernández de la Vega? ¿Qué les une realmente? Bueno, nos unieron tiempos de dificultad. Ella fue mi jefa, ella fue la vicepresidenta del gobierno cuando yo era primero subdelegada del gobierno y después delegada del gobierno, y me une una relación personal de compromiso y sobre todo, en mi caso, de admiración hacia María Teresa, ¿no? Creo que es una de las personas de las que más he aprendido y siempre ha estado ahí, siempre. En los últimos tiempos de dificultad, más todavía. Eso de que le llamen Mamá María en África, yo lo siento muy cercano en esos términos también. Le voy a pedir que sea sincera, ministra. Lo he sido hasta ahora. Lo sé, pero en esta pregunta especialmente. ¿Sueña usted con ser la primera mujer presidenta del Gobierno de Canarias? Sabe que nunca he soñado ni he ambicionado ninguna de las responsabilidades que he tenido. Me conoce bien y creo que la gente en Canarias también. No sé si es bueno o es malo, no tengo ambición política. Tengo ambición personal, de ser buena gente, de intentar dar lo mejor de uno mismo, de intentar ser feliz y hacer feliz a quienes están contigo y sobre todo disfrutar. Yo creo que en la vida lo que uno tiene que aprender es a disfrutar del momento, porque la vida pasa y al final uno disfruta de cachitos de felicidad, que es lo que uno puede aspirar. Por tanto, no tengo ambición política, no tengo aspiraciones políticas más allá de las que en este momento represento. ¿Sabe que me he ido de las instituciones con calma?
con mucha calma, con mucha tranquilidad, y me he incorporado a mis actividades cotidianas como empleada pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Cuando finalice mi etapa aquí en el Gobierno haré lo mismo y estaré donde el camino me lleve, como dije cuando me despedí del Parlamento de Canarias. Por tanto, lo que quiero es lo mejor para mi tierra y que sus gentes también puedan disfrutar de un mayor confort de vida allí donde estén. Le cambio la pregunta. ¿Cree usted que en un razonable espacio de tiempo Canarias puede tener una mujer presidente por primera vez? Cualquier institución es absolutamente necesario que las mujeres ocupemos el espacio público de responsabilidad. Es verdad que en este caso, que ni en el Gobierno de España ni en el Gobierno de Canarias ha estado presidido por una mujer. Por tanto, yo creo que son tiempos de normalidad, son tiempos donde las mujeres tenemos que ocupar ese espacio y asumir esas responsabilidades. Quien sea, no lo sé. Ministra Carolina Darias, muchas gracias por esta entrevista y que siga usted rompiendo techos de cristal. Muchas gracias al programa, a Televisión Canaria, a ti, Pedro, bueno, y a toda la audiencia también, gracias y hasta pronto. Canarias siempre, aunque la tengo lejos, siempre está cerca porque siempre la siento como parte de mi vida. Carolina Darias fue la primera mujer presidenta de la historia del Parlamento de Canarias. Carolina Darias es la primera ministra canaria de la historia, pero sobre todo, Carolina Darias es una mujer acostumbrada a romper techos de cristal. As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. Cosas negativas de ser ministra encuentro muy pocas. Si acaso no tener horarios, no estar lejos de casa, pero la inmensa mayoría son razones positivas para ser ministra. Há gente que fica na história da gente. Y es tener la responsabilidad y el privilegio de formar parte de un gobierno de España. Una cuestión jamás imaginada, jamás pensada por mí, y sin embargo a día de hoy estoy aquí como ministra de Política Territorial y Función Pública de este gobierno y de este tiempo. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Política Territorial y Función Pública, con lealtad al Rey. Me preocupa que sigamos siendo capaces de dar la respuesta que hasta ahora hemos dado para este país y la gente de este país. El peor escenario sería volver al punto de partida del 14 de marzo. Por tanto, espero y deseo que eso jamás vuelva a pasar en este país. Me hace ser optimista la gente de este país, me hace ser optimista el espíritu y las ansias de lucha que han tenido muchos profesionales al frente de esta situación, todos los empleados y las empleadas públicas y sobre todo la ciudadanía. Creo que tenemos un país que desde luego tenemos que sentirnos orgullosos de este país y de la gente de este país. Carolina Darias es feliz, al menos lo intenta. Sé que siempre uno intenta buscar esa felicidad, pero especialmente intento hacer que quienes están conmigo, especialmente mi familia, mis personas más allegadas, lo sean. Es la máxima que me enseñó mi madre. Por tanto, intento ser feliz y hacer feliz a los demás. What I've been telling you, it's nothing like it seems. It's what I've been telling you. Oh, you'd learn what I mean if you came